niños dieron inicio hace algunas semanas y probablemente a usted, mamás, ya se le agotaron las ideas de las loncheras saludables. Es por eso que te ayudaremos a cómo combinar la comida de tus hijos. Excelente, Katherine. Y además, seguramente una de las cosas que le pone más nervioso es el hecho de tramitar la visa para ir a Estados Unidos. Nosotros precisamente le daremos a conocer cuáles son los requisitos necesarios. Todo esto con los únicos que entretienen sus mañanas por la pantalla de Canal 6. Bienvenida a la mañana. Lo mejor de la televisión a donde vayas. Descarga la app Canal 6 Honduras y disfruta del entretenimiento, noticias, deportes y todo el contenido de nuestra programación en vivo. En cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo. 24 horas de diversión e información. App Canal 6 Honduras. Descárgala ya. Disponible para Android y iOS. Comienza tu día con buenas vibras en Bienvenida a la Mañana. Los mejores consejos para tu hogar, temas de actualidad, tendencias en moda, belleza, ejercicios, cuidado de los niños y cómo manejar un estilo de vida saludable y dinámico. Bienvenida a la Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, por Canal 6 Internacional. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el Foro del 6 esta mañana. Ya están nuestros invitados en la querida capital de Honduras, la querida capital industrial del país, San Pedro Sula. Si me pones en recuadro, Eli, te lo agradecería para que podamos compartir con nuestros invitados. Está la doctora Roxana Araujo. ¿Llegó, doctora? Esa cola es incesante en San Pedro también. Yo pensé que solo en Tegucigalpa. No. La saludo ya en vivo aquí desde nuestros estudios en Tegucigalpa y usted en San Pedro Sula. Muchísimas gracias, licenciado, y por la espera, ¿verdad? Porque generalmente somos puntuales, pero a veces se nos sale de la capacidad que tenemos nosotros de nuestras manos. Sí. Y hay que contar con esto del tráfico, siempre hay que contar con esto del tráfico, por lo menos con media hora de anticipación. Sí. Claro. Doctora, ¿quiénes son las personas más vulnerables para contaminarse de este tema del coronavirus? En lo que nosotros hemos visto en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, realmente son las personas de los 60 a los 80 años que tienen alguna enfermedad crónica de base. Nosotros le llamamos comorbilidad. Estas personas son las que podrían desarrollar el cuadro crítico de lo que es la parte clínica de lo que es el coronavirus por el COVID-19, y es hacia ahí donde también debemos orientarnos. Es decir, si nosotros tenemos un adulto mayor en nuestras casas, en este momento, en este preciso momento, nosotros tenemos que tener la seguridad que si ese adulto mayor tiene diabetes mellitus, es hipertenso, es cardiópata o tiene alguna otra enfermedad crónica, asma bronquial, por decirlo así, o bronquitis crónica, con esa persona debemos de actuar de forma inmediata y estabilizarlo, porque como le decía, en epidemiología las probabilidades son infinitas, pero ya cuando hablamos de 80 países a nivel del mundo, que en el continente americano ya lo tenemos, en muchos países, incluyendo nuestros hermanos cercanos que son los mexicanos, pues en cualquier momento podríamos tener ese primer caso sospechoso de la persona con COVID-19. De hecho, ayer en horas de la noche se daba una alerta. Nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos vuelos de España hacia Honduras, que tenemos compatriotas que se han ido a Italia y que en este momento hay universidades que se han cerrado en Italia y que nuestros compatriotas tienen que regresar a nuestro país y que la mayoría
la mayoría de ellos son, o la totalidad de los que han regresado son asintomáticos, por decirlo así, y que no podemos generar esa especulación cada vez que regresa una persona de un país de estos y que viene asintomático. El Reglamento Sanitario Internacional es sumamente claro en cuanto a esta vigilancia epidemiológica. Se va a aislar solo a aquella persona que presente sintomatología y se le va a dar un seguimiento epidemiológico por 14 días ambulatoriamente, es decir, a su casa a través de llamadas telefónicas o visitas domiciliarias por la región de salud que corresponda. Entonces, estas cosas las tenemos que estar comunicando y ustedes, los medios de comunicación como el suyo, son los que nos ayudan a que las personas puedan entenderlo. Esta es la mía. Doctora, nos hemos alarmado demasiado. ¿A quiénes se debe realmente aislar? Porque la gente lo está viendo de una forma dramática. Explíquenos usted a quiénes se debe aislar en este caso de alguien. Sí. Fue a Italia, regresó de Italia, puede ser un posible portador. No, si regresa de cualquiera de los países en los que en este momento hay un incremento significativo de casos, si hablamos de Italia específicamente y la persona viene asintomática significa que no trae fiebre, que no trae tos, que no presenta estornudos, que no presenta ningún síntoma de un resfriado común. Esa persona perfectamente se puede ir para su casa y la región sanitaria correspondiente, que puede ser la del Distrito Central o la de San Pedro Sula, dependiendo del puerto de desembarque, es la que le va a dar un monitoreo por esos 14 días, para ver si en el transcurso de esos 14 días no presenta alguna sintomatología. Aquella persona que venga con sintomatología, es decir, con signos de presentar una enfermedad respiratoria aguda, como es la fiebre, el malestar general, estornudos o tos, esa persona es la que inmediatamente se va a aislar. Y se va a aislar porque en los primeros casos se tienen que tomar muestras para confirmar o descartar si es el COVID-19 el que le está presentando ese caso de resfriado común. De las más de 100,000 personas que hay afectadas en el mundo, el 80%, o sea que 80,000 evolucionaron a un cuadro clínico leve. Hemos visto en las redes que hay gente que se burla cuando nosotros decimos un cuadro clínico leve. Es decir, ese 80% de estas personas, estas 80,000 personas a nivel mundial, lo que han presentado es un resfriado común. Hay un 20% que evoluciona a un cuadro clínico crítico, que es el que debe de ser hospitalizado. La mayoría de estas personas se encuentran en el rango de los 60 a los 80 años de edad. 60 a 80 años de edad. Hasta hoy día, le doy la bienvenida al señor viceministro, don Roberto Cosenza. ¿Qué tal está, doctor? Bienvenido. El Foro del 6 desde San Pedro Sula. Muchas gracias, Juan Carlos, por tenernos en su programa. Un saludo hasta Tegucigalpa. Igual a la doctora Araujo por estar compartiendo con ella este programa y sobre todo llevar aquellas medidas de prevención que día a día hemos estado desarrollando con la población de Honduras. Creo que ustedes como medios de comunicación han jugado un papel sumamente importante en estar orientando a la población día a día. Y quiero enseñarle al licenciado el saludo que vamos a hacer ahorita con el doctor. Sí, doctora. Sí. Así hay que saludar, ¿verdad? Exacto. Vamos a saludarnos. Mire, si no, con cariño, y si no así o como quiera, pero ya el beso, expliquemos otra forma de saludo, doctora y viceministro, expliquemos otra forma de saludo, porque esto va a calar en la gente, parece que no, pero ya todo el mundo está queriendo saludar de larguito. Sí, definitivamente. En las redes hay un cuadro donde se ha estado movilizando por parte de la Secretaría de Salud, donde le dice a usted que hay varios tipos de saludos. Está el que solo le levanta la mano y eso indica a usted que ya lo está saludando. Está el estilo militar, que aunque parece mentira, pero muchas veces se utiliza. El que dice el doctor, usted con esto ya le está diciendo a la persona que lo saluda, pero que además lo aprecia, ¿verdad?
el del codo, esto de hacerse así con lo de los puños, Sí. esto. O sea, el hecho es tener ese contacto con lo de las manos o muy cerca de la cara. Eso es lo que tenemos que evitar. Sobre todo en esta primera etapa que nosotros lo consideramos como una etapa de preparación, como una etapa de prevención. En los años 90, cuando hacía estragos el cólera en nuestro país, nosotros tuvimos una campaña que duró aproximadamente 4 o 5 años, donde constantemente le decíamos a la población qué era lo que tenía que hacer, y no era más que el lavado de manos con agua y jabón. Durante esos años esa campaña fue sumamente exitosa y no solo controlamos el cólera, sino que disminuimos otros tipos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Yo creo que en este momento es el tiempo de retomarlo. Frecuentemente pensamos que al ir a hacer las necesidades fisiológicas y abrir el grifo del agua y lavarnos las manos solo con agua, estamos haciendo una acción de desinfección, y no es así. Eso solo es algo que nos da aquella tranquilidad. Sí, me lavé las manos con agua y están desinfectadas. No, para poder eliminar un microorganismo como una bacteria o un virus es necesario la acción del jabón. Si en ese momento nosotros no tenemos accesibilidad a un lavamanos para hacer esta acción, o a una paila con agua y jabón, por decirlo así, el alcohol gel al 70% es muy eficaz, y usted lo único que tiene que hacer es frotar las manos durante 30 segundos con esa sustancia y ya queda desinfectado. Viceministro, ¿qué otras recomendaciones podemos darle a los hondureños? Y ustedes están haciendo un trabajo también en la Secretaría de Salud para el tema de las fronteras, para todos estos mecanismos de prevención. Bueno, yo creo que la doctora Araujo ha sido bastante específica con todas esas medidas de prevención que se deben tomar. Sin embargo, hemos estado estos días aquí en San Pedro Sula con la doctora Araujo trabajando todo lo que son las redes de servicios de salud que tienen que estar preparadas para poder dar respuesta en el momento de que se diagnosticara algún caso con este coronavirus. Hemos hecho un esfuerzo grande, la Secretaría de Salud ha estado trabajando fuertemente con todas esas medidas de prevención que se requieren de tomar. Se han estado orientando a la población con estas medidas de prevención. Nosotros continuaremos realizando ese trabajo en las redes de servicio de salud, en toda la red hospitalaria, para poder tener preparados los hospitales, igual en la red de servicios del primer nivel de atención en los centros de salud, para poderle dar respuesta a la población hondureña en caso que se requiera. Y la realidad que estamos encontrando hoy, esto les formulo esta interrogante a los dos, es que el coronavirus ya está en 80 países. Aún los países desarrollados ya está el coronavirus. En Nueva York hay 3 casos. Sí. Y los neoyorquinos están alarmados. Imagina el sistema sanitario tan desarrollado que tienen los norteamericanos. Y están alarmados. En Italia se han suspendido partidos de fútbol de la liga casi todos los fines de semana. En Francia, hoy había un concierto extraordinario y también se ha suspendido. ¿Llegaremos nosotros a tomar esas medidas también en Honduras en caso de haber algún caso pronto? Ojalá Dios no lo quiera, doctora Roxana Araujo. Mire, con los primeros casos, esas medidas extremas generalmente no se toman. Por ejemplo, ellos han llegado ya a esas medidas extremas por la rapidez con la que se han incrementado los casos en las últimas semanas. Entonces, lo que se evita es centros concurridos, donde hay una multitud de personas y que de repente puede andar alguien que sí tenga sintomatología, que no sepa que es COVID-19 el que está portando en ese momento y que lo pueda transmitir. Entonces, esas medidas se hacen extremas. Claro, dentro de las medidas de prevención en cualquier país es viable esa sugerencia. Nosotros aquí lo que tenemos más concurridos son como le dijera, los partidos de fútbol, o cuando se hacen estos conciertos que viene algún artista internacional.
Eso va a depender del momento en que estemos nosotros, es decir, de la situación epidemiológica en que nos encontremos. Si habrá necesidad en algún momento de hacerlas, yo creo que la Secretaría de Salud está como rectora de este ente, está en la capacidad de poder dar una recomendación de esas, pero hasta el momento en que nosotros miremos esa eventualidad. Este momento de preparación va orientado a que reforcemos esas medidas de higiene que de repente hemos olvidado. El hecho de que nosotros nos tapemos la boca y la nariz al momento de toser o estornudar evita que contagiemos a otras personas muy cercanas a nosotros, sobre todo aquellas personas que están a menos de 1,5 metros de distancia, donde las gotitas de saliva pueden llegar y pueden ser inhaladas o pueden ser depositadas en la boca, y esa es una manera directa de contagiarnos. La estadística fría, 2.835 fallecidos en China. 87 personas han fallecido fuera de China hasta hoy, 34 en Irán, 21 en Italia, 16 en Corea del Sur, 10 en Japón, 2 en Hong Kong, 2 en Francia, 1 en Filipinas, 1 en Taiwán. Esto activa las alertas, ¿verdad? Sí. Activa las alertas para todos y ya todos estamos con las alertas conectadas. ¿Qué papel debemos hacer los medios de comunicación, señor viceministro y doctora Roxana Araujo? Sí, Juan Carlos, continuar hablándole a la población con las medidas de prevención. Nosotros hemos preparado la red hospitalaria y la red de servicios de salud para poder dar respuesta. Ya tenemos una experiencia del año pasado. El año pasado nosotros lo vivimos con el dengue. Hemos estado desplegando el protocolo como lo manda la Organización Mundial de la Salud. Los lineamientos se están cumpliendo y eso lo vivimos el año pasado. El año pasado se siguieron los lineamientos, hay diferentes fases y etapas cuando se está ante una emergencia, y el año pasado, les repito, se vivió con el dengue. El dengue tuvimos la epidemia más grande en el 2019, cuando se tuvo que programar unidades provisionales para poder atender ya como tal al enfermo y no poder saturar los hospitales, que es lo que nosotros estamos previendo en estos momentos. Continuaremos trabajando para fortalecer los servicios de salud y poderle dar una respuesta a la población de Honduras, y aquí lo más importante son las medidas de prevención que todos necesitamos tomar y que se han venido mencionando, medidas muy sencillas en el cual nosotros tenemos que acostumbrarnos y aprender realmente de estas medidas que se requieren. Y precisamente, licenciado, nuestra visita a esta ciudad Doctora industrial. Araujo. Sí, precisamente nuestra visita a esta ciudad industrial va orientada en dos aspectos. La Secretaría de Salud y el Comité Técnico Científico dividimos el trabajo en este momento en esos dos grandes problemas que tenemos en la actualidad. Uno, que es un problema real, que lo estamos teniendo, que todavía esta epidemia de dengue, a pesar de los esfuerzos que se han hecho de parte gubernamental, no podemos descender a valores que nos metan dentro de la curva de seguridad. Sin embargo, sabemos que hay factores externos como la escasez de agua a nivel nacional por el escaso invierno que tuvimos, que hace que la población acumule agua en cualquier recipiente al momento de que se le es distribuida. Estos recipientes, ya sean pilas, barriles, latas, botellas o lo que sea, deben de ser cubiertas completamente para evitar que estos mosquitos entren, pero si no es así, estos se nos convierten en criaderos. Eso es un tema fundamental, lo estamos viviendo, por eso el PCM que emite el señor presidente el 10 de febrero, pero quedó en la segunda semana de enero, ya se visualizaba este problema del coronavirus, va orientado específicamente a estos dos temas de salud. Uno que es el coronavirus y la epidemia que tenemos de dengue, ¿sí? Para fortalecer aún más este sistema sanitario, que no es que está débil de hoy, de ayer, de anteayer, es un sistema sanitario de siempre, porque
desde hace más de 40 años, podríamos decir que hemos sido netamente curativos y no preventivos, en ese sentido. Entonces, por eso es nuestra visita a la capital industrial, para fortalecer las acciones en dengue y poder fortalecer este mecanismo de prevención del COVID-19, sobre todo en el aeropuerto y en los puntos fronterizos. O sea, tenemos que hacer esa alianza con Migración, con la Cancillería, con todas esas instituciones que también tienen que ver con este tema del coronavirus. ¿En qué etapa estamos hoy día, doctora Roxana Araujo y doctor Roberto Cosens? En la de prevención. ¿En dónde estamos realmente hoy cuando ya lo tenemos tan cerca? Todavía continuamos en la de prevención. Hasta que ya nosotros digamos que tenemos el primer sospechoso de eso, entonces entramos a la segunda etapa, que ya es la etapa de la acción. Es decir, el mecanismo se activa inmediatamente y se tiene que fortalecer aún más esos cercos epidemiológicos. En esto, licenciado, es sumamente difícil, es sumamente complejo. Yo le podría mencionar que en el 2009, cuando el H1N1 nos pasó casi igual, o sea, es como que estuviéramos viviendo esa misma experiencia. A nivel mundial había un temor, un pánico que se había generado, donde pensábamos que al tocarnos, al tener la enfermedad con el H1N1, es que prácticamente nos estábamos muriendo ya. Y esto es lo que sucedió también con el COVID-19, que pensamos que si al infectarnos, al tener un resfriado por COVID-19, es que prácticamente ya se nos está formulando el acta de defunción. No, no es así. Si nosotros vemos los datos estadísticos, sí nos alientan a decir que el 80% de las personas que han padecido esta enfermedad a nivel mundial evolucionan con un cuadro clínico leve. O sea, aunque algunos se rían de esa palabra, es un término médico. Y este cuadro clínico leve no es más que la sintomatología de un resfriado común. Solo un 20% evoluciona a un cuadro clínico crítico, que son los pacientes que eventualmente se pueden hospitalizar, o son los pacientes que eventualmente pueden ocupar un cupo en una unidad de cuidados intensivos. Mire lo que me dicen unos mensajes. Tengo una gran cantidad de mensajes para ambos. Dice, es puro show lo del gobierno, dice. Actualmente están llegando pasajeros de Europa y ni la temperatura les toman en el aeropuerto. Ahí debería ser el primer filtro. Las pistolas de temperatura cuestan en Amazon 400 lempiras aproximadamente. Pareciera que les conviene esta enfermedad. ¿Es puro show esto, ustedes? No. Mire, a nosotros realmente cuando hay comentarios de ese tipo, la libertad de expresión es válida. Ojalá que esa persona que hizo ese comentario no vaya a ser una persona de 60 o 80 años que le vaya a dar la infección del coronavirus, del COVID-19, y que vaya a ser una estadística más, lo podríamos lamentar. El año pasado con la epidemia de dengue igual se mencionó que era un show. Si fuera un show, entonces ha hecho un show todos los presidentes de los 80 países que están preocupados por esta enfermedad, incluyendo la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, serían showceros todos ellos, así de sencillo. Hay una cosa que hay que rescatar de ese mensaje que es positiva. La temperatura, sí debe de haber escáneres para identificar a aquellas personas que tienen una temperatura arriba de los 37 grados centígrados. De eso es indiscutible. Parte de esa tecnología de los países del primer mundo también la deberíamos de ir adoptando nosotros. De eso no lo podemos negar. Eso es lo positivo de este mensaje, eso es lo positivo que nosotros rescatamos, eso es lo que nosotros le agradecemos a ese televidente. Ya la parte del show será muy, como le dijera, muy opinión de él si cree que esto es un show. O sea, yo creo que nadie quisiera estar en este momento en la situación que se encuentra China. La caída económica mundial no es un show, es algo que nos va a afectar a nosotros también, y a nosotros de manera enorme, porque nosotros somos un país pobre, que venimos en vías de desarrollo desde que se descubrió Honduras.
pero yo creo que esas palabras son las que a veces dañan y que la población deje de creer en que las medidas de prevención en este momento es lo ideal. Mire, Juan Carlos, y en esto, como bien lo decía la doctora. Es decir, esto no es un show, ¿verdad? Sí. Sí, mire, lo que pasó el año pasado, muchas personas lo decían, se están inventando lo del dengue, es un show más, y miren lo que ha pasado con el dengue, una epidemia que continúa desde el 2019 hasta la actualidad, una epidemia que sí es una realidad en nuestro país y en el cual tenemos que unirnos todos por eliminar el zancudo transmisor del dengue. Ese es nuestro enemigo actualmente, aquel pequeño zancudo que ha cobrado la vida ya en lo que va de este año de 8 personas en nuestro país, y sobre todo que continuamos con una epidemia pediátrica, porque el 75% de estas personas que han fallecido a consecuencia del dengue son menores de 15 años. Por lo tanto, el llamado es a la población, el llamado es para que todos realmente evitemos que más personas se enfermen a consecuencia de ese zancudo que transmite el dengue. En un país no deberían de haber casos de dengue si nosotros utilizáramos todas esas medidas de prevención con algo tan sencillo que es la eliminación de criaderos de zancudo. Usted puede evitar que su familia se enferme a consecuencia del dengue, tapando los recipientes donde se acumula el agua, lavándolo 1 o 2 veces a la semana si tiene la posibilidad, que no vaya a tener problemas del agua. Usted está evitando realmente tener que ir a un hospital, está evitando dejar de trabajar por un tiempo, de mejorar la economía de su hogar, si evita que un zancudo de estos lo pique. Mire el trabajo que nosotros andamos realizando acá, y andamos haciéndolo sobre todo en la costa norte de Atlántida, ya preparando los lugares donde va a llegar el turismo para Semana Santa, y realizar todas esas medidas de fumigación que se requieren, de eliminación de criaderos de zancudo, para que la población se pueda desplazar en Semana Santa de la mejor forma y se sienta segura al poder estar en estos lugares turísticos, y así no tener más personas enfermas a consecuencia del dengue. Yo creo que debemos de cambiar la mentalidad nosotros como hondureños, en ser incrédulos a las enfermedades, porque actualmente sí tenemos el dengue. Si el dengue no actuamos rápidamente con todas estas medidas de prevención, nos vamos a enfermar, y si el dengue puede ser un dengue grave, que es el dengue que realmente causa la muerte en las personas. Por eso el llamado también a la población, en caso de presentar fiebre, que acuda a su establecimiento de salud más cercano, que no se automedique. El año pasado se capacitaron más de 780 personas, entre ellos médicos, enfermeras auxiliares, licenciadas en enfermería, para poderle dar una respuesta a la población. Se ha abastecido en los hospitales y los centros de salud de los medicamentos necesarios para poderle dar el frente a esta enfermedad, pero necesitamos esa colaboración que debemos de hacer todos los hondureños, y sobre todo es un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. La salud es responsabilidad de cada uno de nosotros. De nosotros depende la salud que vamos a tener, la salud que le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestra familia, al vecino incluso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los criaderos de zancudo en nuestro hogar, aunque el vecino lo tenga limpio y no tenga criaderos de zancudo, el zancudo tiene una capacidad para volar hasta 500 metros alrededor de la área donde tiene este zancudo. Entonces, realmente nosotros hacemos ese llamado a la conciencia, hacemos ese llamado a la población hondureña, a que trabajemos juntos para poder enfrentar esta epidemia que actualmente tenemos en el país. Bueno, le agradezco mucho, señor viceministro, el doctor Roberto Cosesa. Doctora Roxana Araujo, cierro con usted el foro. Mire, me están mandando mensajes, dicen que en la frontera con Guatemala están entrando personas por puntos ciegos y que esto está realmente muy peligroso en esa zona de nuestro país.
ya eso es inevitable, ¿verdad? Es muy difícil de controlar. Sí, sí. ¿Con qué cerramos el foro de hoy, doctora, bueno, para llevar un mensaje a la población hondureña en relación al coronavirus? Con respecto a ese tema, que es sumamente relevante para nosotros, el viceministro de Salud, el doctor Roberto Cosenza, estuvo justamente ahí en ese punto fronterizo. Ya los puntos ciegos es sumamente difícil. Nosotros, el llamado que le hacemos a la población es que si saben o conocen de una persona de nuestros inmigrantes retornados que vienen de México y que si miran que presenta una sintomatología respiratoria, pues que nos avisen, porque ya es, como le dijeran, lo hemos mencionado, ya cuando México presenta casos, el resto de los países de Centroamérica por los que nos queda es prepararnos para una eventualidad ante esto. Ya cuando 80 países del mundo han presentado más de 100.000 casos, pues prácticamente podríamos decir que es inevitable, aunque en esto de las epidemias las probabilidades, como lo menciono, son infinitas. Sin embargo, decirle a la población que es una enfermedad donde el 80% de las personas a nivel mundial se han tratado de manera ambulatoria, es decir, van a la asistencia médica, pero se tratan de manera ambulatoria en sus viviendas con las recomendaciones necesarias. Que ese 20% que se complica, que entran a un estado crítico, es el que debe ser hospitalizado y es al que el sistema de salud debe dar respuestas con estos hospitales que se están en este momento ampliando sus salas para el tipo de aislamiento que se les va a dar. Que la medida de prevención más importante en este preciso momento es el lavado de manos con agua y jabón. Muy bien. Doctora, gracias por acompañarme. La doctora Roxana Araujo y el doctor Roberto Cosenza, viceministro de la Salud. Es un gusto que hagan un buen trabajo ahí en San Pedro Sula y en la zona noroccidental de nuestro país. Sé que lo están haciendo y sé que son muy buenos profesionales. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. Miren, solo cierro con este mensaje. Dice, yo acabo de llegar en un barco Royal y andaba a bordo en membresía y cruceristas aproximadamente 5.000 personas. Y nadie andaba preocupado por el coronavirus, dice. ¿O ha hecho que no se van a preocupar? Claro que se preocupan. Hay barcos que los han retenido en medio del mar porque no pueden atracar en ningún puerto. Gracias. Que Dios bendiga este hermoso país, si el Creador del Universo lo permite. Nos encontramos mañana, de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Lo dejo con una gran audiencia, con la visita de médico y el doctor Dávila. Sintonícelo de 8 a 9 de la mañana y reciba los mejores consejos. Con permiso.